Buenos días, el día de hoy vamos a continuar con la lección 26 que está referida a las causas de inimputabilidad. El día de ayer, estuvimos hablando qué era la imputabilidad y qué era la inimputabilidad. Imputable es la persona que tiene la capacidad de comprender y la capacidad de autodeterminarse. Todo aquel que tenga la conciencia y la libertad de sus actos es imputable. Por el contrario, inimputable es aquel que carece de alguna de estas capacidades, es decir, o carece de la capacidad de comprender la antijuridicidad de su comportamiento, o carece de la capacidad de autodeterminación. O sea, aquel que no tenga la conciencia o la libertad de sus actos es inimputable. Ahora, la inimputabilidad, como explicaba, es un efecto, es una consecuencia de algo. Ese algo o puede ser una enfermedad mental o un sucedáneo o algo semejante a una enfermedad mental, o puede ser consecuencia, la inimputabilidad, de inmadurez psicológica. En estos casos estamos hablando de la minoridad. También el día de ayer estuvimos hablando de la prohibición de identificar, por lo que acabo de explicar, enfermedad mental con inimputabilidad. O sea, un enfermo mental no necesariamente es inimputable. O sea, será inimputable si la enfermedad mental que tiene le hace perder en el momento del hecho, o le hizo perder en el momento del hecho, la capacidad de comprender o la capacidad de autodeterminarse. Esta prohibición de identificación o de hipostatización entre enfermedad mental e inimputabilidad solamente procede en este caso, el de la enfermedad mental, porque como lo vamos a ver más adelante, en materia de inmadurez psicológica, o si se quiere, de minoridad, sí hay una identificación entre la causa y el efecto. Me explico. De acuerdo a nuestro ordenamiento, el menor de edad, el adolescente, el niño, es inimputable por simplemente ser inimputable, y la razón, por simplemente ser menor de edad, y la razón es la inmadurez psicológica. Ahora, también veremos más adelante que en el caso del adolescente se consagran sanciones penales, pero no penas. Es decir, la forma de esas sanciones penales no va a ser la de penas, sino va a ser medidas de seguridad, que la LOCNA denomina sanciones, pero que en realidad constituyen medidas de seguridad. Sin embargo, sobre eso vamos a hablar con posterioridad. Bueno, entonces estuvimos el día de ayer, hablando de la inimputabilidad, hablando de la enfermedad mental, hicimos referencia a algunas enfermedades mentales que podrían tener como efecto la pérdida de la capacidad de comprender o la capacidad de autodeterminarse, y también hicimos referencia a las personalidades psicopáticas, a la personalidad antisocial, y dijimos que en hipótesis como esa, independientemente de que no se trate de una enfermedad mental, si se logra el efecto, debe admitirse la inimputabilidad. O sea, se logra, si la personalidad antisocial es de tal grado que hiciere perder al sujeto la capacidad de comprender o la capacidad de autodeterminarse, en esas hipótesis deberá aceptarse la inimputabilidad. Aunque el código habla de enfermedad mental, en estos casos bien cabría la analogía para admitir la inimputabilidad y por lo tanto la falta de culpabilidad. El día de hoy vamos a hablar de la problemática del trastorno mental transitorio. En algunos códigos penales está regulado el trastorno mental transitorio. ¿Qué significa esto del trastorno mental transitorio? Que una persona sufra una perturbación mental por breves momentos o por unos instantes, y precisamente en esos instantes ejecute un comportamiento de carácter delictivo, por ejemplo, mate a una persona. La pregunta es, ¿este sujeto ha de verse exento de responsabilidad penal o no debe verse exento de responsabilidad penal? Cuando hay una regulación expresa no habría ningún problema interpretativo. La pregunta puede surgir en nuestro ordenamiento en virtud de que no tenemos una regulación al respecto. Es decir, nuestro Código Penal, en el artículo 62, habla pura y simplemente de enfermedad mental.
Claro, y la expresión enfermedad pareciera referirse a un mal que se viene sufriendo, que se sabe que se tiene, y no a, pues, a una perturbación que puede producirse, que es también una enfermedad, pero que puede producirse en unos instantes y cesar inmediatamente. Es decir, que la persona no quede con una secuela de dicha enfermedad. Bueno, se ha discutido, si o sea, no en nuestro ordenamiento, no respecto a nuestra doctrina, bueno, salvo Frías Caballero que ha escrito al respecto, pero se ha discutido, bueno, y creo que Arteaga también escribe algunas cosas sobre el tema, se ha discutido en aquellos ordenamientos en que no hay una regulación expresa, pero sí disposición por lo menos de plantear el problema. Se ha discutido si en estos casos debería aplicarse la regla de la inimputabilidad o no. Es decir, si el sujeto ha de considerarse o no a los fines del derecho penal como inimputable y por lo tanto no culpable cuando se trate de una enfermedad mental o un trastorno mental transitorio. Miren, si aceptamos aquí a la personalidad antisocial como una causa de inimputabilidad, pues no tendríamos que tener poner mayores obstáculos a aceptar el trastorno mental transitorio. Mucho más si ese trastorno mental transitorio tiene una base patológica. ¿Qué significa que tenga una base patológica? Bueno, que el sujeto haya estado sufriendo antes del mismo una enfermedad mental y que dadas determinadas condiciones o circunstancias, por ejemplo, estrés, un estado de rabia, un estado emocional en general, el sujeto, bueno, su enfermedad propicie un incremento de la afectividad de tal modo que le haga perder por completo y de manera instantánea la capacidad de comprender o la capacidad de autodeterminarse. O sea, si el sujeto ya estaba enfermo y sufre pues un estado emocional que lo que hace es agravar la enfermedad que tiene, pues yo creo que no existiría pues ninguna duda de que debería admitirse la inimputabilidad, aun cuando con posterioridad el trastorno o la enfermedad no quede con la secuela o no deje las secuelas de que el sujeto sea como secuela que el sujeto sea peligroso. O sea, es decir, debería poder admitirse, y en estas hipótesis, trastorno mental transitorio, ni siquiera debería, si el sujeto no sigue siendo, no termina siendo peligroso, no debería ni siquiera imponerse medidas de seguridad, en este caso de tratamiento, curación, porque evidentemente el sujeto no tendría secuelas que lo tornarían peligroso. Entonces, miren, no habría dudas que entonces en casos como estos, el sujeto, bueno, sería inimputable. O sea, sufro una enfermedad mental, no sé, soy un neurótico, me encuentro en una situación de estrés, una situación de rabia, una situación de furor, y en ese momento pierdo el control y mato a una persona. Luego vuelvo a la normalidad y mira, no sé ni siquiera qué fue lo que ocurrió. Bueno, en hipótesis como esta, existiendo una base patológica, no habría ninguna duda con relación, o no deberían existir por lo menos dudas con relación a aceptar la inimputabilidad. El sujeto es inimputable, el término enfermedad mental interpretado de manera teleológica debería poder abarcar a la enfermedad transitoria o a la perturbación mental transitoria. O sea, yo creo que allí una interpretación teleológica de la ley permitiría perfectamente aceptar en estos casos la inimputabilidad. Ahora, el problema quizás se pueda plantear, y es bueno, y puede ser objeto de bastante discusión, cuando el trastorno mental transitorio no tiene una base patológica. Cuando el trastorno mental transitorio, cuando al trastorno mental transitorio no precede una enfermedad mental. Es decir, me estoy refiriendo a las hipótesis de la emoción violenta, de un estado emocional. Las emociones básicas de la persona, las más básicas son el amor, el furor, el amor, el miedo, la ira. Estas emociones tienen diferentes grados. Cuando el miedo se convierte en terror, una persona podría perder
la capacidad de autodeterminación. Cuando la ira se convierte en furor, igualmente, o sea, la persona puede sufrir una perturbación motivacional, puede ser una perturbación de sus facultades intelectuales y no poder dominar su comportamiento. Quizás captar o comprender el significado de su conducta, pero es posible que pierda la capacidad de frenar sus impulsos. Igualmente, esto ocurre con el amor, o sea, cuando el amor se convierte en erotomanía, cuando una persona se convierte en un erotomaníaco, es perfectamente posible que pierda tanto o la capacidad de comprender el significado antijurídico de su conducta como la capacidad de autodeterminación, o sea, de poder frenar sus impulsos ante determinados estímulos. La pregunta nuevamente que nos vamos a hacer es, bueno, si una persona se encuentra en un estado emocional de este índole, o sea, en alguna de las hipótesis que he mencionado, y pierde efectivamente la capacidad de comprender o autodeterminarse, ¿ha de considerarse inimputable o no? Miren, aquí el problema es que el sujeto no sufre ninguna dolencia. O sea, por ejemplo, en el caso de la personalidad antisocial, el sujeto tiene pues una personalidad que de alguna manera podría considerarse anómala, o sea, su situación es anómala con relación a cualquier otra persona, es decir, él tiene una dolencia, no será propiamente una enfermedad mental, pero tampoco es normal. Pero cuando estamos hablando de emociones y específicamente de actos primitivos motivados por una emoción de carácter violento, pues ya, es decir, en realidad no estamos hablando de ninguna dolencia, no estamos hablando de que la persona tiene alguna anomalía, sino que es una persona normal que bajo ciertas condiciones ha perdido el control de sus actos o ha perdido la capacidad de comprender o la capacidad de autodeterminarse. Imagínense ustedes una persona sumamente celosa que encuentre a su novia, a su esposa, a su objeto amatorio, lo encuentre con otra persona besándose o haciendo el amor, etcétera, etcétera. Es posible que dependiendo de las características personales, de las características personales del sujeto, él pierda, aunque sea por unos instantes, la capacidad de comprender, la capacidad de autodeterminarse, y hiera o mate a estas personas, y luego no recuerde qué fue lo que ocurrió. O sea, la pregunta es, en estos casos, ¿ha de aceptarse o no ha de aceptarse la inimputabilidad? Miren, mayoritariamente se considera que sí. Es decir, que estas personas, en estos casos, en estas hipótesis, ha de considerárseles inimputables. Claro, es indispensable que realmente el estado emocional haya logrado el efecto de la inimputabilidad. Es decir, que la persona haya perdido la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o que haya perdido la capacidad de autodeterminarse. Normalmente en los casos de emoción violenta, lo más factible que se pierda es la capacidad de autodeterminación, o sea, el controlar el propio comportamiento. Sin embargo, es también factible que, bajo determinadas circunstancias, por ejemplo, a ver, ¿qué les puedo decir yo? Miren, se ha sabido que personas que han sido héroes de guerra han realizado esos actos heroicos en estado de terror. Es decir, han tenido lo que se llama una huida hacia adelante. Es decir, que en una situación de gravísimo peligro, de enorme estrés, es decir, que han visto morir a sus compañeros, han salido disparando y matando a quién sabe cuántos soldados enemigos, y después no recordar absolutamente nada de lo que ha pasado. Esto es un caso de emoción. Una emoción que se ha tornado violenta, un acto primitivo, un acto que, es decir, que surge del super yo, de lo más interno
del sujeto y que no es dominable, no es dominable por la voluntad y que muchas veces ni siquiera se tiene conciencia de su realización. La madre, esto ha ocurrido muchas veces, la madre que observa que le cae un carro encima a su hijo porque lo estaba arreglando y el gato cayó y le cayó encima, y la madre, siendo una mujer delgada, ha levantado el carro, hasta para que saquen a su hijo, después no recuerda de dónde sacó la fuerza ni cómo ocurrió eso. Estos son casos de emoción violenta, en los cuales, repito, si se logra el efecto, no deben haber obstáculos para aceptar la inimputabilidad. Ahora, es posible que un estado emocional pueda afectar notablemente a una persona y más no hacerle perder la capacidad de comprender o la capacidad de autodeterminarse. En estos casos hay una regulación en el Código Penal. De todas maneras, sobre eso hablaremos más adelante en el tema de las agravantes y de las atenuantes. En nuestro Código Penal se contempla el llamado delito emocional. O sea, si una persona en un estado de arrebato, intenso dolor, en virtud de injusta provocación, comete un delito, bueno, eso está previsto en el artículo 67 del Código Penal. En esos casos él va a tener una atenuación importante de la pena. Estas hipótesis, evidentemente, de arrebato, intenso dolor, son también situaciones emocionales, no han de haber hecho perder al sujeto la capacidad de comprender o la capacidad de autodeterminarse. Si el sujeto pierde la capacidad o perdió la capacidad de comprender o la capacidad de autodeterminación, si perdió la conciencia y la libertad de sus actos, no se aplicará al 67, no procederá al atenuante, sino procederá a la eximente por inimputabilidad. Cuando el trastorno mental transitorio no deja secuelas, como ocurre normalmente tratándose de un estado emocional, bueno, el sujeto no será culpable a pesar de ser inimputable, no se le impondrán medidas de seguridad. Recuerden ustedes, deben recordar siempre que las medidas de seguridad son sanciones que se aplican a los inimputables, pero que requieren un requisito adicional a la inimputabilidad. ¿Cuál es el requisito adicional? Que el sujeto sea peligroso, o sea, que exista la presunción o la probabilidad grave de que este sujeto reitere el comportamiento delictivo. Esa es la razón de ser última de las medidas de seguridad, lo cual no podemos perder de vista. Entonces, concluyendo, el trastorno mental transitorio puede tener base patológica o puede no tener base patológica. Cuando tiene base patológica es porque la persona ya venía sufriendo una enfermedad mental y bueno, habrá que analizar allí si el trastorno que sufre, la perturbación transitoria que sufre el sujeto, le dejó secuelas que lo tornen peligroso o no le dejó secuelas. En el caso de un estado emocional, bueno, si la persona es decir, cuando no hay base patológica, pues mire, difícilmente eso tendrá o dejará secuelas al sujeto y por lo tanto en estas hipótesis, bueno, por lo menos por regla general, no habrá que imponer medidas de seguridad. El punto siguiente del programa tiene que ver con la enfermedad mental, tiene que ver con esta causa, pero vamos a detallar un poco más el contexto en que se encuentra. Fíjense, nosotros vamos a hablar de la embriaguez y vamos a hablar del consumo de sustancias o de la intoxicación por sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o sea, por la intoxicación y la posible perturbación de las facultades intelectuales que se produzca por el consumo, en primer lugar, de alcohol o en segundo lugar, de drogas, o sea, de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. ¿En qué contexto vamos a ubicar estos temas? Bueno, en el contexto de la teoría de las actio libera in causa, que ya la hemos estudiado en temas anteriores. A ver, en primer lugar, la embriaguez. Embriagarse no es delito. Cometer un delito
habiéndose intoxicado mediante el consumo de alcohol, en principio no tiene o no tendría consecuencias con relación a la responsabilidad penal. Ahora, si una persona se intoxica, o sea, toma alcohol, se embriaga, y la embriaguez le hace perder la capacidad de comprender o la capacidad de autodeterminarse, allí es donde vamos a estudiar el problema con relación al Código Penal. Es decir, cuando se habla de embriaguez en derecho penal y se le regula en el artículo 64 del Código Penal, el legislador no está hablando de cualquier embriaguez, sino está hablando de una embriaguez que tenga como consecuencia una perturbación mental en aquel que ha tomado, en aquel que se ha embriagado, y que en virtud de esa perturbación haya perdido la capacidad de comprender o la capacidad de autodeterminarse. Si estamos hablando, repito, de una embriaguez plena. O sea, es decir, que el artículo 64, que tiene que ver con la inimputabilidad, evidentemente, pero que contempla, son agravantes o atenuantes de responsabilidad, el artículo 64 tiene como presupuesto que la persona se torne inimputable como consecuencia del uso del alcohol. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de que se haya tornado inimputable, que haya perdido la capacidad de comprender o de autodeterminarse, el legislador no lo trata como inimputable, sino que más bien en estos casos se le castiga. Y el castigo variará dependiendo de las condiciones o las circunstancias en que se haya tomado el alcohol. Por eso es que estamos aquí hablando de la teoría de las actio liberi in causa. Es decir, ¿qué ocurre en un caso como este? Bueno, yo tomé alcohol, perdí el control por completo, me volví loco tomando alcohol. En realidad, sí, perdí el control, no sé lo que, no sabía lo que estaba haciendo y maté a una persona. En el momento del hecho, yo realmente era inimputable. En el momento del hecho, yo no tenía capacidad ni de comprender ni de autodeterminarme. En principio, si aplicásemos las reglas de la inimputabilidad, si aplicásemos las reglas que he explicado hasta el momento, bueno, a mí no se me podría hacer responsable penalmente del homicidio en el caso concreto. ¿Por qué? Porque no tenía capacidad de comprender ni de autodeterminar. Sin embargo, el legislador aquí asume la teoría de la actio liberi in causa. ¿Qué significa eso? Bueno, que de acuerdo al legislador, el análisis de si la persona era imputable, era inimputable, si actuó con dolo, actuó con imprudencia, no se va a hacer en el momento del hecho, sino que el análisis de la responsabilidad penal se va a hacer en el momento anterior al hecho, en el momento que consumiera alcohol, por ejemplo. Y habrá que analizar bajo qué circunstancias yo consumía el alcohol. Y las reglas del artículo 64, bueno, responden precisamente a esta estructura. Por ejemplo, si yo tomé el alcohol para darme más valor, para procurarme una excusa para cometer el delito, a mí se me va a castigar por el delito cometido, aun cuando yo haya sufrido una perturbación mental, como consecuencia de la ingesta del alcohol. Más bien, incluso, se me va a incrementar la responsabilidad penal, se me va a agravar la responsabilidad penal por el hecho. Esa es una de las reglas que se establece en el artículo 64. Si yo sabía que, oye, que tomar licor me tornaba agresivo, me ponía sabrosón para ejecutar hechos prohibidos, pero eso el legislador no lo dice expresamente, lo considera también como una forma de dolo, y por lo tanto, o sea, es decir, usted va a ser responsable del delito cometido, aun cuando en el momento del hecho no haya tenido ni la capacidad de comprender ni la capacidad de autodeterminarse. Debo destacar, ¿no?, que si por ejemplo uno consume el alcohol, ha consumido el alcohol de una manera fortuita, de una manera no deseada, es decir, yo no quería tomar alcohol y alguien me lo dio o me lo hizo tomar, me dijo, mira, tómate este vasito con agua,
y resulta que lo que tenía era ginebra o vodka, y yo pues esa pequeña cantidad me tornó violento y me hizo perder control, la capacidad de autodeterminarme, etcétera, etcétera. En casos como este no debería existir responsabilidad penal, no debe haber responsabilidad penal en atención al principio de culpabilidad que proscribe la responsabilidad objetiva. Sin embargo, en el artículo 64 del Código Penal se establece una responsabilidad atenuada en casos de que la embriaguez fuera fortuita o excepcional. Esta regulación colide gravemente con el principio de culpabilidad, porque en estas hipótesis más bien lo que debería es eximirse de responsabilidad penal. No podría o no debería existir responsabilidad penal en estos casos. Pero bueno, es la regulación que tenemos, y entonces los jueces, bueno, deben tener aquí mucho cuidado y desaplicar una norma como esta, precisamente porque colide con principios y con garantías constitucionales. Recuerden ustedes que el principio de culpabilidad tiene rango constitucional en razón de la presunción de inocencia, en razón del derecho a la dignidad y del principio del Estado de Derecho. Pero bueno, sobre eso ustedes deben repasar el tema de los principios. También es importante tener en cuenta que cuando una persona consume alcohol, es posible, consume periódicamente alcohol, es posible que el vicio se convierta en algo similar a una enfermedad mental. Es posible que una persona pueda convertirse en adicto al alcohol de tal manera que ya no de una manera transitoria o instantánea, sino que ya de una manera permanente el sujeto tenga los mismos efectos o consecuencias de una enfermedad mental. En estos casos, bueno, evidentemente habrá que analizar si se produce el efecto de la inimputabilidad. Si se produce el efecto de la inimputabilidad, tratándose de una enfermedad mental, debería aplicarse el artículo 62 del Código Penal. Es decir, la persona tendría que eximirse de la responsabilidad. Me estoy hablando de aquellos casos en que, repito, de embriaguez crónica, en que el sujeto tiene alucinaciones, tiene lo que llaman el delirium tremens, y que en virtud de ello, bueno, puede ser que mate o hiera o cometa cualquier delito. En estos casos no aplicaríamos el artículo 64 del Código Penal, sino el artículo 62, porque aquí estaríamos en presencia de una genuina enfermedad mental. Y por lo tanto no aplicaríamos estas reglas, que son para casos muy puntuales de actio liberi causa. Recuerden que las actio liberi causa, es decir, es por un momento, es temporalmente que el sujeto no tiene responsabilidad penal por el hecho, puede ser por ausencia de acción o por ausencia de culpabilidad, y por esa razón se hace el análisis de la responsabilidad penal en el momento anterior al que se produce o en el que se produce el resultado típico. Bueno, en cuanto a la intoxicación por el consumo de drogas, miren, en la ley de drogas derogada había una regulación y se establecían unas reglas bastante similares a las del artículo 64 del Código Penal en materia de embriaguez, salvo de que en la ley de drogas derogada se establecía que en el caso de que la persona consumiera la droga de manera fortuita, pues en ese caso debía eximirse de la responsabilidad penal, lo cual es acorde, como he dicho, con el principio de culpabilidad. Sin embargo, miren, y aquí me van a disculpar, yo he revisado la ley de drogas vigente en muchas oportunidades, y no he podido encontrar nuevamente las reglas en cuanto al consumo de drogas y la responsabilidad penal. Aquí me perdonan, ustedes de todas maneras revisen bien con detenimiento la ley de drogas, pero yo realmente, la última revisión que hice, realmente no la encontré. Sin embargo, bueno, aunque no hay una regulación, debe aplicarse la doctrina de las actio liberi causa,
¿Qué significa esto? Bueno, que no vamos a analizar, o sea, por ejemplo, si yo consumí la droga para darme más valor, para procurarme una excusa para cometer un delito, mira, yo analizaré las responsabilidades en el momento anterior y no en el momento del hecho. Si yo la droga la tomé de una manera fortuita, o sea, no fue algo que yo preví ni nada que yo me representé, además, yo no sabía que estaba consumiendo la droga, en ese caso debe eximirse de la responsabilidad penal por el hecho. ¿Por qué? Bueno, porque si no sería una responsabilidad por el menor resultado. Si la persona no se representó, ni pudo representarse, ni tuvo capacidad en ningún momento de representarse, la producción del resultado típico, no puede hacerse responsable, no debería hacerse responsable del hecho. Si la persona consumió la droga imprudentemente, negligentemente, bueno, en esos casos habrá que tenerlo en cuenta para castigar con un reproche atenuado, castigar atenuadamente, y si el delito tiene figura culposa, pues muy probablemente debería castigarse con base en esa figura culposa. Pero me estoy refiriendo a los casos en los cuales no hay una regulación legal, porque en el caso del artículo 64 del Código Penal, en el caso de la embriaguez, sí hay regulación, y en los casos que pudiese uno considerar que son de imprudencia, el legislador dice que la persona responderá a título de dolo, solamente que se atenúa la responsabilidad penal. Bueno, una última observación que quisiera hacer con relación a esto de la intoxicación o de la perturbación mental por la intoxicación por drogas o en los casos de embriaguez, es que cuando una persona consume droga y es adicta a las drogas, o sea, quería destacar eso, al igual también ocurre con la embriaguez, puede llegar, si deja de consumir la sustancia, podría llegar a sufrir lo que se llama el síndrome de abstinencia. Esto ocurre más que con el alcohol, no digo que no pueda ocurrir con el alcohol, pero ocurre sobre todo con las drogas. Las drogas producen dependencia. Hay distintas clases de dependencia. Existe por un lado la llamada dependencia psicológica y existe también la dependencia ya de carácter orgánico. Yo no soy médico, ¿no? Ni mucho menos psiquiatra, pero yo le podría decir que hay drogas que realmente son más fáciles de dejar, y son más fáciles de dejar en el sentido, no significa que se puedan dejar muy fácilmente, pero que son más fáciles de dejar que otras. ¿Por qué? Bueno, porque el sujeto solamente desde el punto de vista psíquico está enganchado con la droga. O sea, con la sensación de bienestar, de satisfacción, de relajación que le puede producir. Esto es lo que llaman algunos pues la dependencia psicológica. Las drogas que se fuman, por lo general, las llamadas drogas blandas, producen dependencia psicológica, así como la marihuana, por ejemplo. Ahora, hay drogas que, además de producir la dependencia psicológica, producen dependencia orgánica. ¿En qué sentido es esto de la dependencia orgánica? ¿O qué significa? Bueno, que cuando usted consume la droga, la química, los componentes químicos de la droga pasan a formar, o sea, una vez que usted lo toma, y la toma, pasan a formar parte de la composición química de su cuerpo. Es decir, es como que nuestra composición química es esta línea. Cada vez que uno consume la droga, bueno, hay una perturbación, y después de esa perturbación ya la línea no queda derecha, sino que la línea queda un poquito torcida. Ese poquito torcida es porque ya nuestro cuerpo necesita esos componentes químicos que tiene la droga. Luego me pueden apoyar la droga más y yo, tengo otra vez la afectación y ya no quedo un poquito torcido, sino quedo un poco más torcida mi composición química. Y así, increciendo, hasta que puede llegar un momento, de que si a mí me quitan la droga, ya de todas maneras mi composición química estaba así. Y al estar mi composición química así, significa que yo necesito la droga, necesito esos componentes químicos para poder vivir.
Fíjese, para poder vivir. O sea, porque los dolores, además de la angustia, los dolores, los efectos físicos, las secuelas orgánicas de la falta de la droga pueden producir, bueno, la muerte del sujeto. Esto es lo que, bueno, a grandes rasgos se llama el síndrome de abstinencia. Una persona con síndrome de abstinencia, o sea, es decir, que necesita consumir la droga y haga, por ejemplo, cometa un delito para lograr comprar la droga, ¿podrá ser inimputable? Bueno, habrá que analizar en el caso concreto, y yo les diría que en principio que sí, o sea, porque esa persona quizás no pierda la capacidad de comprender, pero sí la capacidad de autodeterminarse, o sea, sobre todo cuando la dependencia, repito, es de carácter orgánico y la persona puede sentirse que está a punto de morir. Por eso es que cuando se hace el tratamiento de estas personas, bueno, lo que trata es irse dosificando la droga o buscar sucedáneos a la droga, otras sustancias químicas que tengan un efecto similar y que de esa manera pues el cuerpo vaya nuevamente estabilizándose en cuanto a su composición química. Bueno, vamos a terminar la lección 26 haciendo una referencia a la minoridad. ¿Cuál es la razón por la cual los menores de edad no tienen responsabilidad penal, o sea, en el sentido de que no se le imponen las penas señaladas en el Código Penal para los delitos, en el Código Penal y las leyes especiales? Bueno, la razón es considerárseles inimputables desde el punto de vista jurídico. Y son inimputables, o se les considera inimputables, por motivo de la inmadurez psicológica que normalmente se tiene a esas edades, es decir, cuando se es un niño o cuando se es un adolescente. Bueno, alguien podría decir, oye, pero yo tengo mi hijo y mi hijo tiene 16 años y tiene mucha más madurez que un hombre de 30 o de 25. Bueno, eso es posible, pero el legislador, a los fines, o sea, por razones político-criminales y por lo tanto a los fines del derecho penal, considera inimputables, considera inmaduros psicológicos e inimputables a todos aquellos que tengan menos de 18 años. O sea, las personas que tengan menos de 18 años son inimputables, no se les puede imponer penas. Y eventualmente lo que se les podría imponer es medidas de seguridad, pero única y exclusivamente a los adolescentes. Es decir, ese sistema de responsabilidad penal que se contempla en la LOMNA, en realidad es un sistema de medidas de seguridad. Un sistema de medidas de seguridad en el cual no va a intervenir un juez penal, por cierto, sino que va a intervenir un juez de menores, bueno, con competencia en materia de niños adolescentes, de responsabilidad de adolescentes. Es decir, no se trata de una responsabilidad penal en el sentido del Código Penal, sino que aquí lo que se aplica es la LOMNA, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Por lo tanto, todas las disposiciones del Código Penal que aluden a la responsabilidad de los menores, de los niños, de los adolescentes, todas esas disposiciones se encuentran derogadas y se aplicará entonces en estos casos la LOMNA y no el Código Penal. El Código Penal servirá en todo caso única y exclusivamente en la determinación de los comportamientos delictivos. O sea, de qué comportamientos delictivos podría ejecutar un adolescente o también un niño, pero lo atinente a la consecuencia jurídica en el caso de los adolescentes, que son los responsables, o los que tendrían responsabilidad por medio de medidas de seguridad, es decir, lo que tiene que ver con las sanciones, lo que tiene que ver con las medidas de seguridad, eso está regulado en la LOMNA. Igualmente el procedimiento que se sigue es un procedimiento especialísimo consagrado en la LOMNA, bastante similar al procedimiento penal ordinario, pero bueno, también con algunas diferencias que se entienden, dada la especial materia en que nos encontramos, que es la materia de niños, la materia de adolescentes. Bueno, muchas veces alguien me pregunta, bueno, profesor, entonces los adolescentes no tienen responsabilidad. No se les pueden poner penas. Pero si tienen 17 años y 11 meses y 29 y 30 días, no se le imponen penas. No se le imponen penas, se le impondrán medidas de seguridad.
Ah, pero esas medidas de seguridad tendrán una aflictividad similar a las penas. No. Las medidas de seguridad siempre buscan rehabilitar, resocializar. Y siendo de esa manera, mira, no habrá, o sea, no tienen el mismo sentido, no tienen el mismo significado. Y por lo tanto, no cumplen la misma función. Un adolescente, independientemente de la gravedad del delito que haya cometido, solo se le podrán aplicar, o sea, si es un delito muy grave, que señala la ley cuáles son esos delitos de mayor gravedad, como el homicidio, la violación, el robo, lo máximo que podría estar privado de su libertad, si es que se le priva de la libertad, son 5 años. Si él cumple 18 años durante el tiempo que se está manteniendo la sanción, pero la ley contempla que deberá terminar de cumplir la medida de seguridad en un establecimiento de adultos, siempre y cuando no se le ponga en contacto con los adultos. Pero, es decir, nunca podría, porque eso me lo han preguntado algunas veces, que si el sujeto a los 17 años cometió el delito, entonces a los 18 años ya juzgarlo como menor, o que empieza a cumplir una pena como un adulto, una pena de las previstas en el Código Penal. ¿No? Lo que se impondrá es la medida de seguridad, y la medida de seguridad, repito, persigue rehabilitar, resocializar a estas personas. Recuerden que son sujetos que se encuentran en formación, y por esa razón es que el legislador, bueno, en el caso de los niños, excluye por completo la responsabilidad penal, y en el caso de los adolescentes, bueno, establece unas sanciones, pero unas sanciones de menor gravedad, y unas sanciones que lo que persiguen, en todo caso, es tratar de que esta persona a futuro no siga cometiendo delitos. Los menores de edad no tienen culpabilidad. La LOMNA habla de culpabilidad, sobre todo en cuanto al procedimiento, pero eso es una culpabilidad únicamente a fines de carácter procesal, o en el sentido procesal del término. Pero estrictamente los menores no son culpables, no se les puede reprochar su comportamiento en el sentido de violación de las normas penales, en virtud de la inmadurez psicológica que sufre. Como dije hace un instante, durante esta clase, en el caso de los menores de edad, no procede la prohibición de hipostatización. ¿Qué significa esto? Que aquí el legislador, en estas hipótesis, en el caso de los adolescentes, identifica minoridad, inmadurez psicológica con inimputabilidad. El legislador establece en estos casos una presunción jure et de jure, es decir, una presunción que no admite prueba en contrario de inimputabilidad. El sujeto que es adolescente, niño, es inimputable, está fuera del derecho penal y punto, y eso no admite prueba en contrario. Es decir, que aquel que nos decía, oye, pero es que mi hijo es más maduro que un hombre de 30, eso no importará a los fines de la responsabilidad, a los fines del derecho penal, si ese niño, ese adolescente ha cometido o ha realizado un comportamiento de carácter delictivo. Es decir, en estos casos, independientemente de su madurez, eso no va a ser evaluado en juicio. O sea, si era maduro o no era maduro, eso no va a ser evaluado, sino que será evaluado es, la posibilidad o no de que siga con una carrera delictiva. Eso sí, a los fines de aplicar o no una medida de seguridad, claro, dependiendo también del delito que se trate, porque hay delitos que tendrán ya como consecuencia ineludible una medida de seguridad privativa, o sea, en la cual se priva al sujeto de la libertad. Pero en conclusión, o sea, recapitulando nuevamente, en el caso de los adolescentes hay una presunción jure de jure de inimputabilidad. No va a ocurrir como en el caso de los enfermos mentales, que el psiquiatra tendrá que analizar si la enfermedad lo privó o no lo privó de la capacidad de comprender o autodeterminarse. No, aquí no va a haber un psicólogo, un psiquiatra que diga, bueno, un momentico, no, pero es que la inmadurez lo privó de la capacidad de comprender. ¿No? O sea, ese análisis no se va a hacer, sino que habrá una presunción jure et de jure de inimputabilidad.
Y por lo tanto, en estos casos, repito, no se aplican las penas del Código Penal, no se aplican las medidas de seguridad del Código Penal, sino que se aplicarán las medidas de seguridad de la ley que están previstas en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, con esto hemos terminado la lección número 26. Ya, bueno, con posterioridad vamos a subir otras clases, vamos a subir la lección 29 y la lección 30. Les informo pues a mis alumnos que esta materia, este tema de la lección 26, bueno, pueden estudiarlo también por el libro del profesor Alberto Arteaga, ya se lo he recomendado muchas veces, por el libro del profesor Enrique Basigalupo, Principios del Derecho Penal. También les mencioné que hay un libro de la profesora Eunice León de Visani, que se llama El error de prohibición en la teoría del delito, también sería bueno que lo revisasen. Y en cuanto a esto del tema en general de la inimputabilidad, hay un libro, y sobre todo de la inimputabilidad por trastorno mental transitorio, hay un libro del profesor Nodier Agudelo Betancourt que se llama precisamente El trastorno mental transitorio como causa de inimputabilidad. También sería bueno que lo revisasen a los fines de esto. Además, recuerden ustedes que está el libro de Nodier Agudelo, Curso de Derecho Penal, Esquemas del Delito, que es el que les va a servir para estudiar la evolución de los distintos requisitos o exigencias del hecho punible, la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Esto también lo podrán encontrar en autores como Roxin, o sea, en el derecho penal, que es parte general de Claude Roxin. Bueno, nos veremos más adelante.